es un tema a tener en cuenta. Eh, Hay algo que para nosotros es fundamental y que se plantee que hablar de política agropecuaria en general no es solamente hablar ni de rentabilidades únicamente ni de campo, sino tenemos que hablar de todo el contexto. Por eso que es tan importante un proyecto como la Marcha del Campo. Nosotros, Federación Agraria, yo fui secretario de Juventud durante muchos años, planteamos la necesidad de mirar al país diferente, digamos. En Argentina pasa algo, y pasa algo en el interior y tiene que ver con el proceso de desaparición de productores. Si uno ve a lo largo de las últimas décadas un crecimiento exponencial en los números, en toneladas, pero hay una constante que lo demuestran los censos nacionales agropecuarios, que es la desaparición constante de productores, que se va dando, si contemplamos desde el primer censo válido del 88 hasta los datos recientes del censo de 2018, donde estamos hablando de más de 170.000 productores o de explotaciones agropecuarias que han desaparecido, un proceso de concentración y eso que impacta de lleno, ¿no es cierto?, en cuanto al desarrollo del interior, la concentración productiva, y da un país, nosotros decimos, poblacionalmente desquiciado, digamos, con mucha gente amontonada en grandes ciudades, en un país donde lo que sobra es territorio y pequeños pueblos, localidades como las nuestras que tienden a envejecer o que prácticamente no crecen, y que esa es una problemática. Ahora, generalmente lo que nos pasa es que hay un diálogo extraño que no se termina dando entre la ciudad y el campo y el sector agropecuario. Cuando decimos sector agropecuario decimos, a ver, hay distintos actores. Muchas veces nos dicen, bueno, el problema de la carne es un problema de quién. Y la verdad que hay una cadena que compone todo el sector productivo, que va desde el productor, que es el que más tiempo y trabajo le invierte al proceso, hasta todo el sistema de comercialización y, digamos, industrialización y que llega a la góndola, que Carlos lo va a explicar mucho mejor. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es el equivocado en este juego? ¿O cómo se combina esta discusión entre poder brindar alimentos accesibles a la población por un lado, trabajo y desarrollo en el interior, y por otro lado, para que sean viables los productores, tiene que haber obviamente un margen de rentabilidad y ese trabajo ser viable? Y ahí es donde muchas veces se chocan que los distintos productores, los distintos tipos de productores con los que nos encontramos, y se chocan generalmente cuando vivimos en un país que en los últimos años se toman definiciones o decisiones netamente coyunturales y no hay ninguna definición de mediano o largo plazo. Pensar un proyecto como la Marcha al Campo, que están planteando que es de largo plazo, tiene que ir atado indefectiblemente a un proyecto, a un plan de desarrollo agropecuario nacional a largo plazo, y que incluya las distintas fuerzas políticas y que lo suscriban, porque quizás lo puede explicar mejor Carlos, pero mejorar un rodeo ganadero, o sea, para leche o para carne específicamente, lleva años de inversión, de genética, de desarrollo, y que es altamente probable que la vida política institucional de un país implique que alguien comienza un mejoramiento de genética con una determinada raza, con un gobierno, y hasta que tiene su primer novillo terminado, haya cambios de gobierno, pero necesita sostener una política de mediano y de largo plazo. Y eso es lo que no existe en Argentina. Por eso que decimos, bueno, el cierre de exportaciones de carne, además de tener un antecedente que no dio los resultados que se dicen buscar, que es que baje el precio en la góndola para el consumidor principalmente, generalmente si sostiene en el tiempo tiene un efecto adverso, que es la reducción del volumen de cabezas, la desinversión en el sector, productores que se retiran, y lo que termina generando es que cada vez más productores vayan a la agricultura, específicamente a la soja, que es lo que menos riesgo tiene, sobre todo en la zona núcleo. Entonces, esa es la problemática que hoy nos planteamos. No hay una solución de hoy para mañana. ¿Qué puede pasar? Podemos hablar del nivel de destete Argentina, que tiene que mejorar, que los niveles de buscar responsabilidades productivas o de inversión de un lado o del otro. Ahora, casi no hay un plan de desarrollo que vincule producción y consumo también. Porque si nosotros hacemos una comparación, Argentina debe ser el tercer país mundial en consumo de carne per cápita. Cuando digo carne, es carne a nivel global. Estados Unidos es el que más consume. Ahora, Estados Unidos consume entre 20 y 30 kilos de carne vacuna per cápita, el resto es cerdo, pollo, qué sé yo. Nosotros, por matriz cultural, consumimos mucha carne vacuna, si bien está en baja el nivel de consumo, pero, a ver,
nosotros tenemos que plantearnos un esquema de consumo que incluya el cerdo, el desarrollo de la inversión de carnes alternativas también, que son fundamentales también para el desarrollo en Argentina. Son fundamentales también pensando en un país que tiene el nivel de pobreza y hambre que tiene Argentina, porque crecer en producción de carne vacuna lleva muchos años, porque, digamos, salvo que tengamos toda vaca mellicera, vamos a tener un ternero cada 9 meses. Digo, no hay otro margen. Digo, cuando, por decir, en el paladar argentino la carne más similar que es la de cerdo, tiene un proceso de producción mucho más corto, con apariciones de promedio de 10, 11, 12 lechones por madre. O sea, el desarrollo de otras carnes es mucho más eficiente pensando en la alimentación de la población y también en precios. Si hoy hacemos una comparación real para el bolsillo de la gente, lo que implica la carne de cerdo en precio hoy, que está bastante más barata que la carne de vaca. Ahora, esto tiene que ser una política pública, y tiene que sostener el desarrollo en el tiempo de la producción de ganadería vacuna, garantizando el consumo, porque acá lo que no nos puede pasar es que ningún argentino tenga posibilidad de acceso, en primero, o tenga una alimentación deficiente, que es mucho más que carne, y los procesos que tenemos. Entonces, pensar un país distinto va mucho más allá de la coyuntura del precio de la carne, sino que va en pensar el desarrollo de pueblos del interior, de pequeños pueblos que hoy tienden a desaparecer. Nosotros en Santa Fe, por suerte, decimos nosotros, si bien tenemos un estancamiento importante en la mayoría de las localidades de menos de 5.000 habitantes en cuanto a desarrollo poblacional, no tenemos el esquema político de la provincia de Buenos Aires, de los partidos, con un municipio por partido, donde las pequeñas localidades dependen de una localidad más grande, que creo que la provincia de Buenos Aires debe ser la provincia con mayor cantidad de pueblos fantasmas que hay en el país, y si hay algún bonaerense lo va a suscribir. Nosotros en Santa Fe, quizás por la migración, por el desarrollo, lo que implicó la colonización en su momento y la formación de chacareros, inicialmente desde el principio de la década del principio del siglo XX, tenemos una condición de desarrollo distinta. Ahora, estos pueblos tienden a desaparecer y lo agropecuario es un eje central del desarrollo productivo, pero nosotros tenemos que dejar de alimentar, tenemos que ponerle un margen de programas de largo plazo sin alimentar mitos. Digo, y sin que siempre prime la discusión de medidas coyunturales. La realidad es que cerrar la exportación en este momento no va a garantizar ni menor precio, ni va a garantizar mucho menos un desarrollo de la ganadería a mediano y largo plazo. Ahora, ¿cómo se compone esa cadena? ¿Quiénes son los jugadores? ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores? Generalmente los que más pierden son los productores y los consumidores, y en el medio hay una serie de actores que ganan, que generalmente no son pymes, obviamente. Entonces, esas luces es lo que necesitamos también que Carlos quizás nos describa con mayor claridad, y en la búsqueda de propuestas que nos lleven a soluciones. Y nosotros decimos también como productores agropecuarios a que nos dejen, nos queremos poner afuera del conflicto permanente. A nosotros no nos gusta como productores estar siempre en el conflicto permanente de lo que sucede o lo que no sucede. Ahora necesitamos una política agropecuaria que incluya diversificación productiva, mejoramiento de condiciones productivas, pero que piense por lo menos en el mediano o largo plazo, y que tenga como eje también no solo un anclaje netamente de volumen, sino de cuántos productores y dónde, cómo se van a desarrollar nuestros pueblos, cómo contenemos la migración del campo a la ciudad y cómo pensamos en equilibrar un país como el nuestro, que tiene grandes desequilibrios poblacionales y que sin duda estamos ante un hecho, más allá de la pandemia, que si analizamos los números de pobreza en nuestro país de las últimas 3 décadas por lo menos, hay una constante que supera prácticamente a los 20 puntos de pobreza permanente, y que en un país como la Argentina, con el nivel de población que tenemos, con el volumen de producción de alimentos que tenemos, creo que es inmoral que tengamos los niveles de pobreza que tenemos sostenidos en el tiempo. Creo que ese es el desafío que tenemos que asumir como dirigentes agropecuarios, como productores agropecuarios, pero también la política lo tiene que asumir, y la política que exceda muchas veces a lo partidario, porque necesitamos poder planificar un país mucho más allá de lo que dura un periodo de gobierno de un partido de 8. Carlos, si te parece, digo, Esteban. Bueno, tengo problemitas con el video, lamentablemente, pero bueno, qué macana que no me puedan ver, pero ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, no creo que pueda arreglar el tema del video. Primera vez que me pasa, les pido disculpas. Bueno,
Antes que nada, bueno, buenas noches a todos. La verdad que un gusto que me hayan invitado. Muchísimas gracias Esteban, muchísimas gracias Rubén. Muchas gracias a mi amigo Esteban Mota. La verdad que me trajo todo este tema de la marcha al campo. Bueno, yo soy de Tucumán, aunque les tengo que decir que mis orígenes son de las colonias santafesinas de Moisés Villa, Monigotes. O sea que me trajo un recuerdo de mis bisabuelos que marcharon al campo de 1800, casi 1900, en las primeras grandes inmigraciones que tuvo el país, y construyeron justamente las colonias agrícolas del centro del país, de Moisés Villa y toda esa zona. O sea, tengo un gran recuerdo sobre eso. Pasé años de mi infancia, mi viejo tenía campo en la zona de Moisés Villa, o sea que coincido totalmente con lo que dice Esteban Mota acerca de que hay que regenerar, hay que darle un impulso, un salto cualitativo a la vuelta al campo. Los campos se están vaciando, la gente está huyendo del campo, y hay que volver a esa marcha al campo. En aquellas épocas fueron los inmigrantes, hoy tenemos nuestro mismo pueblo que puede volver justamente al campo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y tomando el tema ya definitivamente eh, para meternos en el sistema de carnes argentino, y ustedes me van a escuchar hablar permanentemente de sistema de carnes y no de cadena de carnes. Cadena suena a que está encadenada la gente y que hay cierta esclavitud dentro de los distintos eslabones, y sistema es una forma de preparar, digamos, de que se genera sinergia entre los distintos actores, en donde se genera captura de valor y generación de valor en los distintos estamentos. Y así es como yo lo pienso el sistema de carnes argentino. Y un poco tomando lo que dijo Esteban Mota acerca del consumo de carnes en general en Argentina, que sigue siendo, a pesar de todo, a pesar de la crisis económica, a pesar de la pandemia y a pesar de un cambio en el consumo, seguimos entre los niveles más altos de consumo de proteína animal del mundo. Y en los consumos, a pesar de la baja, de mayor consumo de carne vacuna del mundo, estamos en 45 kilos, más o menos en promedio, algunos dicen un poco más, lo cual está dentro de los más altos del mundo. Ahora es interesante pensar de lo siguiente: el mismo Esteban Mota nos habló, en Estados Unidos están en 30 kilos por habitante por año, en Australia un poco más, en Uruguay algo más, estamos más o menos entre los niveles de consumo más altos del mundo de carne. Para cómo se compone ese consumo de carne vacuna. Y ahí tomo un poquito lo que dijo Esteban Mota. En Estados Unidos, más del 60%, casi el 70% de la carne vacuna que se consume procesada, o sea, en hamburguesas o tipo de comidas rápidas. Eso da una constitución de cómo se conforma el mercado norteamericano. El mercado argentino de carnes es totalmente distinto. Prácticamente acá en Argentina el consumo de carne vacuna debe ser lo máximo el 5 al 10% de la carne que se vende de tipo procesada, o sea, en hamburguesas. El 90% de la carne que se consume en Argentina se consume en cortes. Y el 70% de ese consumo se da en carnicería de barrio, lo cual le da la particularidad de que se transforman los cortes de las megareses, y Argentina tiene una gran virtud. La cantidad de cortes vacunos que tenemos en Argentina es extraordinario y prácticamente único en el mundo. Tenemos cerca de 40 cortes vacunos. Un poco por historia, un poco cómo se fue construyendo. Yo soy de la idea que los cortes vacunos se fueron construyendo a través de la historia, en esa relación particular del consumidor con el vendedor directo, que es el carnicero de barrio particularmente, y hay cortes que se fueron descubriendo. ¿Cómo es descubrir un corte? Encontrar no solo la relación anatómica que tiene dentro de la media res, sino encontrarle un sentido en la cocina del ama de casa o en el consumidor de asado. Esa relación fue construida en una cantidad de cortes extraordinarios, y es lo que nos permite en Argentina, a pesar de la caída del poder adquisitivo extraordinaria que tenemos, lamentablemente, sobre todo después de la pandemia, pero que viene cayendo lamentablemente, que el consumo se encuentra entre los niveles más altos del mundo. Yo lo voy a tratar de pensar desde el lado positivo. Todo el mundo habla de una caída extraordinaria, que se está consumiendo muchísimo menos carne que hace muchos años. En realidad estamos en los niveles más altos del mundo.
Y en parte se debe no solo al esfuerzo de los productores, después me voy a detener un poco en eso, sino también al sistema mismo, cómo está constituido. La cantidad de cortes vacunos permite, cómo, en concreto, y de paso después relaciono por qué el cierre de la exportación es negativo. Y voy en concreto de nuevo a los cortes. El consumidor argentino, el ama de casa o cualquier comprador de carne, tiene una paleta de productos diversa, de todo tipo y de todo precio, por una razón muy elemental y muy importante. Los cortes vacunos no solo se adecúan a distintos menúes, por ejemplo, uno sabe perfectamente que la cuadrada sirve para milanesa o sirve para algo parecido al vitel toné, que le llamamos en Tucumán ternera, etc. Y la otra particularidad intrínseca muy importante, muy interesante, es que los cortes son estacionales. Los cortes tienen mayor demanda en épocas, por ejemplo, el matambre. Es una cosa muy común y todos seguramente han tenido la oportunidad de tener que consumir a fin de año el matambre, todos desesperados, el ama de casa, todo el mundo, porque todo el mundo quiere ser arrollado para fin de año. O sea, tiene una alta demanda. Entonces, bueno, obviamente sube el precio y por lo general todas las carnicerías, inclusive las de barrio, o en particular las de barrio, se estoquean desde mitad de año hasta diciembre para tener stock, no para hacer alguna diferencia, porque en realidad es más el costo financiero que otra cosa, sino para satisfacer a sus clientes. Nadie quiere hacer diferencia, sino simplemente decir, los 50, 100 clientes que tengo, yo tengo que darle fin de año matambre, y te imaginas que un carnicero que lleva 10, 12 veces por semana, es imposible que tenga esa cantidad en las 2 semanas de fiesta. Entonces se estoquea. Ese mismo corte después cae el consumo y obviamente cae el precio, con lo cual es estacional. Esa particularidad nos permite y le permite al sistema de carne ya en la cadena minorista tener la posibilidad de ofrecer cortes económicos durante todo el año en distintas épocas y cortes que sirven para cualquier tipo de menú, no solo el matambre, que es un ejemplo, sino otro tipo de cortes. Explotar esa particularidad, esa cuestión intrínseca de cómo funciona el sistema y cómo se captura valor, podría facilitar, y yo hice una serie de propuestas, inclusive la hice pública, podría facilitar llegar a mayor cantidad de población con cortes económicos, mucho más eficiente que cerrar las exportaciones, o hacer acuerdos con un sector del lobby exportador. ¿Por qué? Simplemente por la razón que expuse al principio de la charla. El 70% de las carnicerías, el 70% del consumo se vende en carnicería de barrio en Argentina. Esa particularidad muy importante tenemos que explotarla, desarrollarla y aprovechar, por eso yo hablé de armar una aplicación, hoy en día con la tecnología se puede hacer todo tipo de cosas, usar las redes, usar internet, ofrecerla al consumidor, ofrecerle primero a las carnicerías que se inscriban, de paso favorecemos a los carniceros que están inscritos, vía página de la FIP o vía Secretaría de Comercio, armar una aplicación y ofrecer al consumidor que detecte qué carnicerías cerca de donde vivo están ofreciendo determinados cortes baratos determinados días de la semana. Es muy fácil, se podría aplicar y le aseguro que sería mucho más eficiente que hacer cualquier tipo de acuerdo con algún grupo oligopólico. Esta misma particularidad llama la atención a que la medida de cerrar las exportaciones no tiene ningún efecto sobre el tema de precios, o sea, no va a bajar los precios, por una razón esencial. Lo que se exporta, seguramente ustedes ya lo escucharon, pero bueno, es bueno repetirlo, el 70% de la exportación argentina va a China, y a China va la vaca descarte de los campos. Es importante porque el criador, que es la fábrica de los terneros, por lo general es el chacarero, es el productor chico al cual tenemos que cuidar, es el que produce los terneros, es el que tiene la vaca de cría. Y les digo un número concreto, el 60% del rodeo de cría del país está compuesto por productores de menos de 100 vientres, de menos de 100 vacas. Eso lo debe saber muy bien Esteban Mota. Entonces es el sector más débil, el sector que tenemos que cuidar, porque es el futuro de la ganadería y es el punto débil, es uno de los cuellos de botella fundamentales por los cuales la ganadería argentina no ha crecido en stock, y no crecer significa estancarse.
Entonces, una población que crece, un consumo internacional que crece y que nos demanda carne del mundo, obviamente en algún momento se produce un cuello de botella, que fue una de las razones, hubo otra que después lo voy a explicar, por la cual la hacienda vacuna subió casi el 90% del año pasado. La falta de stock ganadero, la decadencia del stock ganadero, aunque sea el estancamiento, empezó a revertirse esa situación. Venimos de liquidación de vientre hace muchos años. Hay un número concreto que es la faena de hembras. No los quiero aturdir de números, pero es importante remarcarlo. La faena de hembras se habla de que cuando pasa el 43% de la faena nacional que corresponde a hembras, estamos en liquidación de vientre. Y ese número se viene repitiendo hace muchos años, inclusive los últimos años del macrismo llegamos al 50%, justamente por el precio que tenía la vaca china. Se empezó a revertir, o sea, el productor empezó a retener un poco más de vientre. El último año llegamos al 45% y aparentemente la tendencia antes de estos últimos meses era bajar al 43-44%. Es muy importante hacer políticas públicas a mediano plazo para que el productor retenga vientres, retenga las vacas en sus campos. Después aplique mejores tecnologías para mejorar el porcentaje de preñez. ¿Qué significa? De cada 100 vacas, el promedio nacional es que nosotros sacamos 60 terneros, lo cual es muy bajo en relación al mundo. Tenemos que mejorar, pero para mejorar el productor necesita incentivos de todo punto de vista, no solo de precios, porque podemos decir que el precio de uno de los instrumento que tiene el productor es el ternero que saca de la vaca, el otro es la vaca que naturalmente por un ciclo biológico después de 6, 7 pariciones descarta de los campos de la vaca, que tuvo buen precio. No solo eso es un incentivo, sino también algún incentivo de una política pública, como bien lo dice Esteban Mota, una política que vaya más allá de los gobiernos y que diga, bueno, vamos a ofrecer créditos blandos a productores para que retengan los vientres y para que mejoren su porcentaje de preñez. Hay tecnologías adecuadas para eso y ese es el estamento fundamental para que crezca nuestra ganadería y para que tengamos más carne no solo en el mostrador, sino en el público general, sino en el mercado internacional. Entonces, volviendo al tema de las exportaciones, no se exporta ni ganado en pie, es importante remarcarlo, ni medias reses, se exportan cortes y distintos cortes a distintos mercados del mundo. Mientras nosotros podamos desarrollar una política de exportación, primero la vaca no compite con el mercado interno, de paso saco un mito que es creer, digamos, el mercado de la vaca a consumo interno existe, pero es minoritario, y la vaca gorda, o sea, la vaca que después de salir de los campos flaca, es engordada, ya sea en un feedlot, un engorda corral, o el mismo productor, si le quedó alguna reserva forrajera, le da algunos días de alimento, de forraje, que es lo que le queda, y la manda a faena, pero gorda. Pero es minoritario dentro del contexto nacional. Lo que nosotros consumimos mayoritariamente en forma abrumadora es el novillo liviano, el novillo engordado corral o terminado a grano. No compite con la exportación mayoritaria que hay a China. Después el otro mercado que nosotros exportamos, o sea, los cortes que van a China prácticamente no entran al mercado interno. Hay otros mercados en los cuales vendemos. Uno de los mercados importantes es el mercado kosher. Kosher es el mercado de la comunidad judía, de los cuales una gran parte va a Israel. Y este mercado es muy importante por lo siguiente, por lo que vengo marcando justamente. El corte kosher, además de cumplir los rituales sanitarios que son supervisados por especialistas de Israel, es el cuarto delantero. Y el mercado israelí o el mercado kosher, porque hay mercado kosher también en Estados Unidos, es un mercado que lo paga muy bien la tonelada. Estamos hablando de $7.000 hasta $8.000 llegaron a pagar. Entonces es un mercado que te paga bien, te saca el cuarto delantero y te queda todo el cuarto trasero, en donde están los cortes más importantes de más rendimiento de la media red, que es donde está la pulpa, donde están los cortes para milanesa, para bife, etc. Tranquilamente, y yo sé por experiencia, inclusive he colaborado con algún grupo amigo, con algún grupo, yo conozco productores, incluso una cabaña de muy buena genética que logró
colocar esos cortes y después colocó cortes a precios muy competitivos en el mercado interno. Y los coloca por la siguiente razón: la carne es un producto perecedero y necesitas rápidamente venderlo, con lo cual es muy importante la articulación entre el mercado externo y el mercado interno. O sea, sin un mercado externo vigoroso, no van a bajar los precios, porque al contrario, teniendo más cortes que vengan de la exportación, por ejemplo, de distintos mercados como el kosher, no van a bajar en forma sustantiva la exportación, o por lo menos no aporta cerrar la exportación. Y por otro lado también, tener un mercado interno vigoroso te estructura de alguna forma la posibilidad de conseguir más mercados y poder vender cortes a distintos lugares, entre ellos Hilton, entre ellos el mercado israelí, el mercado kosher de Indonesia. O sea, hay que entender la esencia misma del sistema de carne, por eso yo empecé con cómo se estructura, que en Argentina se venden cortes, y se venden cortes, el esquema de comercialización en el mercado interno, si nosotros nos imaginamos, hagamos un ejercicio de imaginación, es similar al mercado externo. Se venden cortes y a distintos mercados. Entonces hay clientes para todo. Hay lugares donde vos vendes más asado, como sería en todo caso el cuarto delantero, el mercado kosher. Hay mercados donde vendés, por ejemplo, la picana. Nosotros le exportamos a Brasil. Supongo que todos conocen la picana, o tapa de cuadril, por ahí que no la conoce con ese nombre. Brasil nos compra picana. Brasil, que es de los primeros exportadores de carne del mundo, nos importa picana. Primero porque no les alcanza, ellos son fanáticos de ese corte, no les alcanza su producción, y después porque saben que la calidad nuestra es superior a la de ellos, y ellos pagan más en su mercado interno lo que es la picana argentina, la de Uruguay también, pero más que nada la nuestra. Entonces tenemos un mercado para distinto, la clave es poder hacer una buena gestión en ese sentido, y tranquilamente se puede articular lo que es el mercado externo con el mercado interno. Lo que es peligroso, y por ahí la idea de la charla era más que nada generar preguntas, me interesa mucho que generen preguntas y poder sacar las dudas, o por lo menos iniciar ese camino. Lo que es interesante y lo que hay que tener muchísimo cuidado es la presión de cierto grupo de lobby exportadores, que yo lo vengo alertando desde principios de años, cuando fue el primer acuerdo de precios con el gobierno, y le dije, cuidado, cuidado, porque este grupo y todas las medidas que fueron haciendo, inclusive la medida de troceo y qué sé yo, fueron indicando que se iniciaba un camino de presión de ese grupo de exportadores que iba a terminar beneficiando justamente ese grupo. Bueno, terminamos en lo que pasó hace unos días, que es el cierre general de exportaciones. Entonces en eso hay que tener cuidado. Y yo llamo la atención en el siguiente aspecto. El mercado de la carne argentina es un mercado casi de competencia perfecta. Hay miles de productores que ofrecen su producto, hay miles de comercializadores y hay millones de consumidores. Cuando ese mercado de forma artificial, ya sea desde medida del gobierno, fruto de la presión de algún grupo en particular oligopólico, lo querés transformar de otra forma o querés iniciar cierto tipo de provisión de comercialización de formas como ya existe, como la media res, yo hablo de la prohibición, no que exista, digamos. Está bien, hablo concretamente de tener que vender solamente en cortes. Y yo siempre llamo la atención que es una medida positiva y de hecho existe, y por eso los frigoríficos exportan sus excedentes de exportación, los frigoríficos de consumo también, y es importante porque dinamiza todo el mercado. Ahora, prohibir la comercialización por una supuesta medida sanitaria, que en realidad existe en la reglamentación, solamente hay que cumplirla, prohibir la comercialización en cortes, lo único que haría es beneficiar a un grupo de frigoríficos exportadores que están preparados para el desposte y convertiría un negocio casi de competencia perfecta, como el mercado de la carne, un mercado casi de competencia perfecta, en un mercado oligopólico. Y cuando un mercado se transforma en oligopólico, pasa como de alguna forma, y hablando del tema agropecuario en concreto, pasa con la lechería, en donde los tamberos, cada vez van desapareciendo más tamberos, y cada vez la leche sale más cara al consumidor.
Entonces los primeros perjudicados de llegar a ese camino de convertirse en oligopólico sería transformar, perjudicar primero a los productores fundamentalmente y sobre todo el eslabón más débil, que es el eslabón de criadores, que son los chacareros más chicos, y después el consumidor. O sea, es falso que llegando a acuerdos con parte del lobby de la industria exportadora vamos a tener carne más barata. Es totalmente al contrario. Yo lo que llamo la atención es lo siguiente: hay que entender cómo funciona el sistema de carnes e intervenir en él, en pensar cómo podemos mejorarlo, cómo poder dar un salto cualitativo, pero siempre pensando que tenemos miles de competidores y lo que necesitamos es, así como necesitamos miles de abastecedores de carne en todos los barrios, que existen y hay que tratar de cuidarlos porque ellos han aguantado, por llamarla de alguna forma, un 90% de la suba de la hacienda, mientras que la carne subió un 65%. O sea, han absorbido un 35% de esa suba y sobreviven y siguen abasteciendo al pueblo. A la vez también necesitamos miles de productores más que marchen al campo, como bien lo plantea el proyecto de ley, lo cual es muy interesante, que produzcan más vacas, para lo cual necesitan incentivos. Pero primero el incentivo va por precio y si no tenemos un mercado activo con el mercado interno y también un mercado externo que se complemente con el consumo interno, difícilmente vamos a tener precio y van a desaparecer más productores. Y por otro lado necesitamos incentivos concretos para que a mediano plazo, largo plazo, el productor retenga vientre y sea más eficiente en la aparición, en el destete, toda tecnología que hoy se pueden aplicar. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, creo que hasta acá llegamos. No sé si podré solucionar el tema del video, les pido disculpas. Primera vez que me pasa en la computadora, pero mientras me escuchen, digamos, está todo perfecto. Díganme si me escucharon bien, si estamos bien con el tiempo y espero las preguntas. Sí, perfecto, perfecto, Carlos. Yo lo que les propongo es que las preguntas las vayan haciendo en el chat, porque si no es un lío de gente hablando. Ya somos más de 60, entonces. Escriban las preguntas en el chat, yo las voy a leer. Bueno, Carlos, si no sé si querías decir algo. Ahí te vemos, pero ahora estás muteado. A ver si... No sé si querías... A ver, no, estás con el mute. A ver. Te estoy pidiendo si te puedes desmutear. Bueno, ahí apareció el video, perdón, parece que terminé de hablar y apareció mi cara. Bueno, ya saben que soy yo el que hablo, pero bueno, espero que hayan entendido y hagan las preguntas que quieran. Es más para un debate lo que estoy planteando, para generar preguntas. El tema de la carne es apasionante, como hablamos off the record. Con Esteban Mota siempre hablamos permanentemente. Esteban es un amigo. Hay mucho para hablar y una sola conclusión y ya me callo y espero las preguntas. Uno piensa que la carne argentina o el sistema de carnes o la cadena, como mayormente se dice, es algo estático, es algo que no se mueve, es algo que es como una foto. Y no hay nada más distinto a eso. El sistema de carnes, la carne que hoy consumimos es totalmente que la que consumimos hace 30 años. Ya no sale la carne del novillo que andaba pastando libremente por la pampa húmeda. Esa pampa húmeda hoy está ocupada por soja, ustedes bien lo saben, y la ganadería se ha desplazado a otra zona. Hoy se engorda gran parte de lo que consumimos a corral, y eso nos genera una gran ventaja, que es tenemos más oferta de carne permanentemente durante el año, pero una gran desventaja que dependemos mucho de los mercados internacionales. Simplemente eso, la carne es algo que está permanentemente en movimiento y hay que prestarle atención desde el lado negativo y del lado positivo, porque tenemos una mejor calidad de carne y tenemos que aprovechar. Entonces, aprovechemos esto y debatamos que esto está para muchísimo más. Así que, bueno, espero las preguntas. Bueno, Carlos, muchas gracias, muy, muy esclarecedor. Bueno, ahí veo que ya están haciendo las preguntas, las pueden ir agregando. Le doy la palabra ahora a Rubén, que cuente un poco sobre el proyecto de ley y pasamos a las preguntas y debates si se genera. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo diría que ya la introducción que hizo Esteban Mota
es ya suficiente. Digamos, vamos a ceder el protagonismo a tanto Esteban como a Carlos y aprovechar el tiempo, ¿no? Para las preguntas, para, como dice bien Carlos, para el debate. Y yo diría que arranquemos con las preguntas, digamos. Ya, insisto, con la presentación de Esteban ya quedó bastante claro de qué se trata el programa, qué propone el proyecto de ley, que acá está María Rosa, la compañera diputada nacional que lo ha presentado y lo viene trabajando ahí en el trámite parlamentario. Así que, porque también la marcha al campo, ¿qué implica? Implica asumirse y hacerse cargo de la complejidad que reviste el ámbito rural y el sector agropecuario argentino. Bueno, y uno de los tópicos más complejos, si los hay, es precisamente la industria cárnica y, como bien dice Carlos, el sistema de carnes. Así que avancemos con las preguntas y que absorban todo el protagonismo que sea necesario. Yo diría que avancemos por ahí. Dale. Acá hicieron una pregunta que ya Esteban la contestó en el grupo, así que no la leo. Pero repetila Bien. para que Carlos haga el aporte y que la conozcan el Acá resto alguien que no. preguntó, sí, pero una pregunta muy específica, que era la cantidad de las toneladas de carne que se producen. La contestaron. Preguntan si la relación sigue siendo 75% mercado interno y 25% exportador. Sí, la relación es más o menos así. Hoy estamos en 70-30 o 71-29. 71 va a consumo interno y el 29 exportación. Ahora, lo que es exportación, estamos hablando de la faena nacional. Sin embargo, hay que meterse un poquito en cómo se compone tanto el consumo interno, pero la exportación, pero nos detengamos en la exportación. De ese 29% que se exporta, salvo China, pero el resto hay un componente que es, a ver si por ahí, no quiero abrumarlo con números, pero nos detengamos. De ese porcentaje de exportación, hay un 60% que son cortes. Yo insistí e insisto con esto, se exportan cortes, no se exportan ni MRS ni ganado en pie. Lo de ganado en pie parece una obviedad, pero no es tan obvio porque en un momento se discutió. Se exportan cortes. El 60 y pico de por ciento, el 65%, por ejemplo, de los cortes de la faena que se destina a exportación son cortes que efectivamente van al mercado exterior. Sin embargo, el resto, un 25%, son cortes que van al consumo interno. Muchas veces con precios muy accesibles, muy competitivos, no porque al exportador no le guste ganar plata, sino por la misma característica del negocio. Esto es un producto perecedero, necesitas cumplir tiempo, necesitas financiarte. No hay mejor financiamiento que el mercado interno. El mercado interno argentino es extraordinario desde el punto de vista que, como se dice habitualmente, corregime Esteban Mota si no es así, el productor tiene la vaca y fuera de la tranquera tiene el comprador que está con la plata para pagarle la vaca. O sea, es un mercado de una gran liquidez. La exportación tiene otros tiempos, tan solo que alguno te adelante, pero es más complicado. El mercado interno es un mercado de una alta liquidez. Entonces, el exportador se financia, no solo se financia con lo que le queda de excedente, ese 20 y pico % de cortes que le quedan de su faena, sino que también necesita, por una cuestión de que es un producto perecedero, comercializarlo en forma rápida. ¿Está claro? No sé si contesté. Sí, perfecto. Como para que lo entienda, digo, la gente por ahí me parecía tener en cuenta. El punto de lo que decía Carlos, digo, si vos vas a sacar con una cantidad de kilos un novillo, digamos, tiene una particularidad y llega un límite de conversión alimento kilo de carne, donde se empieza a ser menos eficiente en términos de rentabilidad. Sean novillos, sean todo tipo de carne, digamos, por ejemplo, la carne de cerdo que está inclusive más tipificada, el capón tiene 110 kilos y si se pasa de los 110 kilos se lo castigan al productor. Entonces, y la conversión es tan rápida que no puede tenerlo una semana o 15 días parado, lo tiene que vender en el momento. La carne tiene la particularidad de tener los mercados de referencia que establecen un precio de referencia al menos, que no ocurre, por ejemplo, con otras carnes. Por ejemplo, eso es algo a tenerlo en cuenta.
Acá alguien pregunta, ¿cómo es la mecánica en que la prohibición de las exportaciones formaría concentración en el manejo del mercado interno y cómo se podría mejorar ese mercado? Bueno, Bueno, eso, Carlos. la prohibición de las exportaciones provocaría una concentración del negocio, esa es la pregunta, si no me Claro, ¿por equivoco. qué? ¿Cómo Bueno, es la mecánica? Es la pregunta. bueno, para ser muy concreto y específico, se cerró la exportación a China, que es la que menos afecta al consumo interno, pero está abierta la exportación a Hilton, la cuota Hilton y otros mercados que por ahí no recuerdo, pero hay otros, no toda la exportación se cerró. O sea, habría que averiguar quiénes son los grupos, que estoy seguro que son los grupos, las tres iniciales del abecedario, ese consorcio de lobby exportador que se beneficia con este cierre de exportaciones. Más allá que obviamente un cierre total no le conviene a ninguno, pero de esta forma se concentra el negocio, más que nada. Hubo una medida que era correcta del gobierno y que sigue siendo correcta, o sea, aclaro bien el tema porque hubo un montón de supuestos exportadores, como siempre en Argentina nos pasa ese tema, que usaron la exportación con matrículas, digámoslo así, truchas, para subfacturar y para no liquidar las divisas en el país. O sea, una maniobra de evasión que es real, que es concreta y pasó. Ese argumento lo usaron este grupo exportador y otros exportadores, inclusive conozco amigos míos que son exportadores y que realmente trabajan bien, para justificar una limitación a las exportaciones. En general, lo que se tendría que haber hecho es controlar estos grupos, darle de baja automáticamente, porque terminaron perjudicando, por ejemplo, porque ¿cuál es el planteo de este grupo de consorcio? Es que no puedan exportar nada más, y ahí insisto con el tema de cómo se concentraría el negocio. Este grupo, que empieza con las tres iniciales del abecedario, dice que no exporte nadie que no tenga planta propia, porque un poco conociendo cómo funciona el sistema o comentándole un poco a los que están en la charla, hay muchos exportadores que no tienen planta, así como en la faena para consumo interno hay muchos abastecedores, los llamados matarifes abastecedores, también matarifes carniceros, inclusive supermercados, no tienen planta propia, no tienen planta frigorífica propia, pagan el servicio de faena y después abastecen al mercado o a sus propias bocas de expendio. En el mercado exportador también existe algo similar. Hay muchos exportadores, de hecho el principal exportador de carne china, o uno de los principales, no tiene planta, o creo que compró hace poco, pero no tenía planta. Y también hay productores, eso es importante, que empezaron a exportar, como el ejemplo que yo les di al principio de la charla, empezaron a animarse a dar un pasito más adelante, lo cual es muy positivo, porque capturas más valor, no solo para la producción ganadera, sino también para el consumo interno, movés más las plantas, etc. Este grupo concretamente quería, por un lado, limitar que se exporten nada más que ellos, o sea, que no exporte la gente que no tenga planta. Es una forma concreta y son medidas concretas para limitar y concentrar la exportación. No sé si le contesté ahí. Bien, acá preguntan cuál es la incidencia del factor China y si nos puede beneficiar o perjudicar. Siempre un mercado es beneficioso, o sea, de ninguna manera de pronto si te aparece un cliente es negativo. Vos tenés que ver, creo que se refiere a la pregunta a la aparición como demandante de carne vacuna, porque es relativamente novedoso. O Claro. sea, rememorando un poco, en el 2006 ya se habían cerrado las exportaciones a Argentina, pero el componente de exportación era totalmente distinto. Ahí exportamos a los mercados tradicionales y exportamos el novillo pesado, mayoritariamente. Hoy el componente es totalmente distinto porque apareció este nuevo jugador que es China, y es muy importante que nos aparezca China como cliente. Lo que es peligroso es cómo gestionamos nosotros ese cliente. O sea, si dependemos un 70% de un solo, digamos, cualquier negocio en donde vos tengas un 70%, un solo cliente, es peligrosísimo. Entonces, pero la culpa no la tienen los chinos, la culpa la tenemos nosotros. ¿Cómo generamos otro tipo de clientes con mayor captura de valor? Porque ¿cuál es el problema de China? Y de paso respondo una parte de la pregunta un poquito más avanzada. El problema es que China te paga muy poco. Y por eso es que no hay forma, o por lo menos no se ve en el mediano plazo, de que China compita con el consumo interno,
porque la única forma de ser competitivo y poder exportarle a China es poder venderle la vaca descarte de los campos. No hay forma con lo poco que paga China, y paga poco porque ellos utilizan la carne vacuna como un descarte, como un aditivo, ellos la desmenuzan, la hierven, es parte del menú, no están acostumbrados a comer cortes, de a poquito se van acostumbrados, pero el proceso es muchísimo más largo. Entonces no compite con el mercado interno, ellos no pueden comprar el novillo, compran la vaca descarte. Es un mercado interesante porque te saca la vaca, digamos, un mercado más, siempre hay que tener el mercado exterior y también el mercado interno. Es peligroso tenerlo un 70%, tenemos que conseguir mercados de mayor valor como el mercado israelí, como el mercado Hilton, como Indonesia, como la Picana Brasil, mercados que te pagan más, no tanto en volumen como en China, pero sí que te pagan más, porque generaría muchísima más captura de valor en todo el sistema de carne. Acá preguntan, ¿qué necesita el productor para seguir produciendo ganado y no dejar el campo o no pasarse a la soja? A ver, Vaya, la respondo yo, si te parece, Carlos. Sí, sí, te iba a decir que la responda Esteban. A ver, acá hay una complejidad para tener en cuenta, digo, y en materia productiva, yo quiero desestigmatizar a la soja, porque el problema no es la soja es un cultivo más que puede ser beneficioso o no, el problema es el exceso, y es que se transforma en la única alternativa posible, viable o económica. Entonces, el tema de Argentina, es más, ningún gobierno que asuma en Argentina puede prescindir por lo que significa la soja en términos de mercado, de recaudación, en términos generales. Ahora, ¿el problema cuál es? Es más, y es en algunas zonas hasta complementaria con la ganadería, porque sobre todo en la lechería, bueno, ahí está Chochín, que es un veterinario acá de mi zona, las usan para pastorear, digamos, algunas soja de ciclo largo, digamos, hay complementaciones hasta virtuosas en ese esquema. Ahora, el planteo en Argentina es decir, bueno, es la previsibilidad política en la política agropecuaria. La soja es algo muy sencillo, el productor se puede guardar su semilla, la puede volver a sembrar, tiene un planteo agronómico relativamente sencillo, sobre todo en los campos de mayor aptitud agrícola. Es un periodo corto, se puede planificar, se puede entrar, se puede salir, como en todo proceso agrícola. Quien entra en un proceso de inversión ganadero necesita una previsibilidad de muy largo plazo, no de corto plazo. Ni siquiera vamos a decir 5, 3, 4, 5. Necesitamos hablar por lo menos de planes de inversión ganadera a 10, 15, 20 años como mínimo, si pretendemos tener resultados en calidad de producción, en mejoramiento, ¿cómo decirlo?, del nivel de destete que están planteando. Hubo muchos planteos en estos días, la salida de esto es producir más, mejorar el porcentaje, digamos, de preñez y de destete, etcétera, en Argentina. Está bárbaro, pero eso lleva años y lleva política, y cuando yo les planteo que lleva política como tal, necesita una necesidad, yo digo, para salir del conflicto, hay otra pregunta ahí. Necesitamos salir del conflicto, y para salir del conflicto le voy a hablar como productor agropecuario y como dirigente gremial, si se quiere, agropecuario más que político. Necesitamos que la clase política en su amplitud y con sus diferencias se siente a una misma mesa, sea del partido que sea, y lleguemos a un acuerdo de pautas básicas estables de producción, por ejemplo, ganaderas, por lo menos a 10, 15 años como mínimo. Y si vamos a fomentar determinados cortes o determinada calidad de producción para exportación y para determinados mercados, no se puede encerrar y se tiene que complementar con desarrollo de mercado interno. Si vamos a potenciar, como decía otro de los comentarios, creo que de María Rosa, de la diputada, la diversificación en la producción y el consumo de carnes, tiene que haber un sistema de incentivo al consumo de otras carnes, del fomento del consumo de otras carnes. En Argentina se están consumiendo 16 kilos de carne por año de cerdo, por ejemplo, lo cual tiene un margen el cerdo para crecer tremendo, el cordero inclusive tiene un margen de desarrollo importantísimo como carne alternativa. Pero eso se necesita política de mediano y largo plazo, porque lo que pasó con la inversión, por ejemplo, en el cerdo en Argentina, mejoramiento genético, digo, hace 15, 20 años atrás en Argentina, digamos, por madre, por parición había, digo, que sobrevivían 6, 7 lechones como mucho, y hoy se duplicó prácticamente en los promedios.
pero que hubo un cambio sustancial en el sistema productivo, se pasó al confinamiento, a un sistema de eficiencia, otro tipo de genética. Hubo una inversión de largo plazo, aún sin una política sostenida, más allá de lo que fue en su momento un sector muy beneficiado por el cierre de exportación de maíz puntualmente. Pero acá, si no logramos un equilibrio en la producción agropecuaria de mediano y largo plazo, se hace muy difícil. Hoy, la verdad es que los productores ganaderos que están en la ganadería o los que están en la lechería, hay muchos que tienen una matriz de producción lechera o cárnica, cultural, que la sostienen, o tienen campos que no tienen una aptitud agrícola tan grande, por lo cual lo siguen desarrollando. Y veníamos de un momento donde muchos estaban pensando en volver, y por ahí una medida como esta, de cierre de exportación, genera cierto grado de incertidumbre que hace que se retrotraigan y que se queden en el lugar más seguro y que más margen de maniobra da, que termina siendo la agricultura. Perdón, Esteban, ¿puedo Sí. participar? Sí, sí. Refiriéndome a lo que dice Esteban Mota, que somos vecinos acá de un pueblo, yo soy nutricionista, para los que no me conocen, y estoy trabajando mucho no a Enea, y realmente lo que se necesita son políticas a largo plazo, como dice Esteban, pero también es importante la integración consumo-exportación. Y yo creo que lo que estamos viviendo en este momento, a pesar de que lo que dijo Carlos, los valores de China eran bajos a nivel internacional, si lo comparábamos a valor dólar, pero para la Argentina había servido muchísimo porque nos estaba llevando a una categoría que no nos olvidemos que un tiempo atrás valía igual que un par de zapatos, la vaca con cero. Y esto le ha potenciado el valor a la vaca y le ha dado una alternativa válida a los productores de cría, donde pudieron renovar sus planteles, mejorar eficiencia de preñez, mejorar calidad de ternero, mejorar porcentaje de preñez, y yo creo que tenemos que trabajar en esa dirección. Para cerrar el comentario, me parece que acá lo que hay que trabajar son dos cosas. No creo que sea la solución aumentar vacas, sino tener vacas más eficientes. Sacar las vacas turistas, que les llamo yo, de esas vacas que, como bien dijo Carlos, había un 60 o un 65% de preñez en el país, hoy estamos en un 65%, ese 30-40% de vaca que paría cada 2 o 3 años, que yo la llamo vaca turista. La venida de China nos vino muy bien porque nos ayuda a limpiar ese tipo de vaca, reemplazarla por vaquillonas nuevas, poner vaquillonas con potencial de cría, y aparte lo que necesitamos tener en claro es que necesitamos producir más carne por animal faenado. O sea, lo que dijeron en un momento de que el animal, creo que vos lo dijiste, Esteban, que el animal grande pierde eficiencia si lo miramos desde el punto de vista que lo hacemos todo a corral. Pero lo que tenemos que rescatar en la ganadería es el eslabón de la recría que se había olvidado en este tiempo, un tiempo atrás, donde se pueden poner kilos baratos a campo y después terminarlos a corral. Pero yo creo que el gran desafío argentino en la ganadería es producir la mayor cantidad de kilos de carne por animal faenado. De esa manera, en vez de tener medias reses que pesen, o la canal que pese 200, 205 kilos, cuando pasemos a que pesen 230 kilos, 240 kilos, que todavía estamos en un nivel más bajo a nivel mundial, son 30 o 40 kilos más de carne que le ponemos de más a todo aquello faenado. O sea que si estamos hablando que faenamos 3.100.000 millones de carne, con este agregado podríamos tener con la misma faena más carnes. No sé si fui claro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puedo contestarle un poquito al doctor veterinario? Sí. Bueno, totalmente de acuerdo. La verdad que coincido en todo lo que dice, y sobre todo te tomo la última parte, porque no solo beneficia el aumento de kilo, hablando del aumento de kilo de faena, es muchísimo más eficiente para el productor, generás más kilo por hectárea, es así. Totalmente. Con lo cual, ahora se empezó a recrear, acá en el NOA se está recreando mucho, seguramente usted lo sabe porque trabaja con campos acá, es muy importante. Hay una categoría que a mí me encanta, que muchos me la discuten, que es el MEG. No vamos a poner Fui creador. Bueno, Fui creador del MEG. Lo felicito, yo tengo escrito un montón de trabajos y lo defiendo desde el lugar de la venta, ¿no? De la venta del consumo. Primero demuestro con experiencia que la carne del MEG bien terminada, o sea, hay un animal nuevo
de 2 dientes, digamos, es tierna, es tan tierna y quizás más tierna que un novillito liviano que capaz que fue muy, muy mal recriado o medio guacho, y le aseguro que un mes bien gordo es muchísima o muy buena carne, casi similar o igual que un ternero liviano, que no existe más por suerte, y es muchísimo más eficiente para el productor, para la industria. No es lo mismo sacar con la misma capacidad instalada 200 kilos que 230, 240 kilos. Y lo fundamental, por ahí va mi aporte ahí desde el punto de venta, digamos, es muchísimo más eficiente para el carnicero, muchísimo más eficiente porque tiene más cortes por hueso, y lo que tiene que es una particularidad, y que Esteban Mota de alguna forma lo dijo, aunque lo mencionó en los cerdos, el gran problema, hay que ser eficiente, hay que mejorar la eficiencia. Y un gran muestra de ineficiencia del exceso de grasa. Y el exceso de grasa es pérdida, no solo para el productor, sino para toda la cadena y para sobre todo el sistema en el último eslabón, es pérdida, es totalmente ineficiente. Y el MEX tiene esa particularidad, insisto, no nos metamos porque es muy técnico y la mayoría de la gente no es totalmente tan de acuerdo. técnica, pero es una categoría que podría generar más, genera más kilos, la misma calidad de carne, pero coincido totalmente, hay que ser más eficiente en los campos y también, no es una categoría que se exporte, pero sí generan más kilos porque la eficiencia de todo el sistema de carne radica en la calidad de cortes, para lo cual el productor necesita tener incentivos sobre poder mejorar su genética, poder mejorar mejores rodeos que produzcan mayores calidad de cortes, que son los cortes valiosos que se exporta y que se consume. Entonces es un sistema que habrá que pensarlo, pero no desde el punto de vista de cerrar nada, sino desde el punto de vista que todos nos podemos beneficiar siendo más eficientes. Totalmente. El concepto me parece muy importante, por eso, perdón, pero que me metí Para ahí. cerrar, Carlos, perdona, para cerrar y no llevarlo tan técnico, yo creo que tenemos que desmitificar que un animal chiquitito es tierno de 300 kilos, como le hicimos creer a Doña Rosa en el año 90, y puede ser tan tierno y a lo mejor mejor todavía en calidad, en jugosidad y en terneza y en calidad, un animal de 400, 450 kilos, bien recriado, con las curvas de crecimiento normales, y tendríamos mucho más carne que lo que teníamos con 300 kilos. Desde la góndola doy fe que es así. Que se Totalmente. puede... Bueno, acá alguien pregunta, creo que es una buena pregunta como reflexión. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Falta información? ¿Erramos por brutos? Una pregunta psicoanalítica, en realidad. ¿Por qué no equivocamos? ¿Quién? Y bueno, qué sé yo. Yo creo en eso solamente una reflexión, después que hablen los demás. Hay que escuchar a los actores, a los que están, a los que estamos en el sistema. Escucharlos, no quiere decir, digamos, desde los ámbitos de gobierno, por algo ellos gobiernan, por algo dirigen, pero sí escuchar, prestar oído a todos, no al que se acerca, al que hace el lobby el que se acerca a hablarte en el oído. No, escuchemos a todos, sí, cómo funciona esto, y después tomar la decisión. Y así capaz que no nos equivocamos tanto. Acá una Fíjate, pregunta. Sí. perdón Esteban, fíjate hasta qué punto nos equivocamos, que en realidad el cierre de exportaciones que hicieron este último, no el anterior de hace 10 años, que hicimos un desastre, ¿no? Pero el de ahora están cerrando directamente una categoría que en la Argentina no se consume, como dijo Carlos. La vaca conserva es carne oscura, grasa amarilla. No tiene otra finalidad que exportar, y habíamos encontrado un nicho perfecto para renovar todo nuestro plantel ganadero en la Argentina y mejorar así con todos los estados de eficiencia de producción. Y cortamos y cerramos eso. Yo estoy con Carlos, hay que tener cuidado con algunos lobbies de algunos grupos, nada más que eso. Bueno, gracias. Acá preguntan entonces, en estos términos y a corto plazo, ¿cuál sería el mecanismo para que el precio interno no quede ligado al internacional? Preguntan también, quizás es falsa esa relación, pero bueno, ¿cuál sería el mecanismo para que esa diferencia, para que no estén los precios así en el corto plazo, ¿no? Porque estuvimos hablando mucho mediano y largo. Primero que nada, no están ligados porque lo que se exporta, como bien lo dijo acá
el doctor, el veterinario, es la vaca que nosotros no la consumimos, que antes la compraba Rusia, que antes se hacía picadillo, hoy no existe más el picadillo, que por suerte lo tenemos a China, no se vende, o sea, no está ligado. La suba no tiene que ver con que se está exportando más, sino tiene que ver con por un lado, un cuello de botella, que es la falta de terneros, y en eso hay que apuntar a que el productor más chico, que el 60% del rodeo de madres, pueda retener sus vientres y retener los vientres eficientes, como dice muy bien el doctor, poder mejorar su porcentaje de preño, o sea, producir más ternero con la misma vaca, con el mismo campo, por un lado, pero eso a largo plazo. Y a mediano plazo o corto plazo yo di muchas soluciones, muchas alternativas que habría que por lo menos probarlas, que es utilizar justamente la posibilidad de vender muchísimos cortes económicos, pero no con un grupo de lobby exportador que representan un porcentaje del 5% del consumo nacional, sino con el 70% de los que venden en la carne en Argentina, que son las carnicerías de barrio, aprovechar que necesitan ellos colocar los cortes que por ahí quedan más en sus cámaras, en sus heladeras, y desarrollar un sistema inteligente, vía aplicación, vía lo que sea, para poder sacar rápidamente esos cortes. O sea, hay forma inteligente, y la Secretaría de Comercio podría pensar un poquito, che, si implementamos esto, yo lo propuse, lo escribí un montón de veces, o sea, concretamente, hay formas para el mediano plazo tener cortes accesibles para la población. Después discutimos el largo plazo, que es necesario, obvio. Bueno, la otra pregunta acá es, preguntan sobre el perfil de los productores ganaderos, qué porcentajes son pequeños, medianos y grandes, y qué organizaciones nuclean a los productores. Capaz esto lo sabe. Esteban, estás hablando, pero estás muteado. Esteban habla. Ahí estaba muteado. No, bueno, el perfil de productores, qué sé yo, en el último censo agropecuario hay datos claves de cantidad de hectáreas, tipo producción, etcétera, que es lo más, en la página del INDEC están los resultados, eso es sencillo, inclusive no especifican qué organizaciones, pero generalmente dice si están vinculados a alguna organización o cooperativa, etcétera. Gremialmente la representatividad real de productores es muy baja. La participación en este momento de los productores en entidades gremiales, y lo digo, yo vengo a la Federación Agraria, pero es muy baja. Eso, digamos, pero en cuanto a datos específicos de volumen de producción, de características, creo que lo más certero y lo más claro hoy dando vueltas, sin dudas, es el último censo nacional agropecuario que está en la página del INDEC. Bueno, acá hacen una pregunta concreta, me parece interesante. Dice, por decir un ejemplo, un corte concreto, el precio del asado. Preguntan si es correcto de acuerdo a los costos de producción y comercialización, si hay algún elemento que es especulativo, cuánto se le puede atribuir a la puja distributiva. Bueno, voy a ser contundente. Nada se puede atribuir a la puja distributiva que existe, qué sé yo. ¿Y por qué nada? Porque este es un mercado, por un lado, de competencia perfecta. O sea, si vos tenés más alto tu asado en tu barrio que tu competidor que está a una cuadra, media cuadra o a 2 cuadras, no lo vas a vender si es la calidad más o menos similar. Y por otro lado, la otra característica del producto, que es un producto perecedero. En cuanto llega a la carnicería, o sea, desde que se faena el animal, está en la playa de Oreo, está en la playa la cámara de prefrío y frío, no deja de producirse una transformación metabólica, entonces los tiempos de comercialización son limitados. Es un producto que perece, como bien lo establece, y eso te condiciona el mercado, tenés que venderlo sí o sí, o sea que es de libre competencia, o sea, va a tener lugar donde te cobran más, podés ir a otro en donde una carne seguramente similar y muchísimo más barato. No hay nada que tenga que ver en este aspecto, el precio del asado, con la puja distributiva que existe, qué sé yo, pero en este caso no. Acá preguntan, sí. No, ahí digo, no, decime, digo, hay una cuestión por ahí, porque estoy leyendo, por ahí me adelanto, ¿no? Y digo, por ahí se malinterpretan, digo, no sé, por ahí la expectativa. Nosotros no, digo, no sé, Alejandro no lo conozco.
pero dice, bueno, se pasaron quejándose, no aportaron ninguna solución. Mirá, hay una cuestión en la construcción, en realidad, lo que tratamos de exponer es la situación, sobre todo vinculada a la ganadería, y cuando hablamos de que defendimos la soja, yo no defiendo la soja como un monocultivo, sino en un esquema diversificado. Lo que no podemos es, a ver, el aporte de soluciones reales es primero en base al diálogo y a la proyección de propuestas políticas concretas. Lo que decíamos antes, a ver, es muy difícil como productor, ahí creo que había una pregunta que decía, bueno, ¿quién fija el precio? ¿El productor, el frigorífico, etcétera? ¿El precio de qué? Porque la carne es, como dijo Carlos, como dijo Chochín, digamos, se fija por cortes, no es lo mismo un corte, no es lo mismo un producto, no es lo mismo otro. Es muy difícil, no es un genérico, como podemos hablar de un grano o de otro tipo de producto. Está claro que sí, el que no es formador de precio en este esquema, bajo ningún punto de vista, es el productor, es el primero que no es formador de precio, y sin duda que siempre generalmente hay eslabones que salen ganando, que son los frigoríficos más concentrados que se dedican a la exportación, que por ejemplo en esta medida son los que más favorecidos van a salir, y que sí vamos a hacer la crítica, son con quienes estuvo hablando el gobierno en este último tiempo principalmente, y creemos que hay soluciones que se tienen que construir a partir de una mesa donde estén sentados todos los actores, que estén los productores, y en el margen de productores, digamos, si baja el precio en el mercado o en el sistema de comercialización que existe, va a afectar al productor más chiquito que haga ganadería extensiva en un cerro de Tucumán, que lo puede decir quizás el mismo Carlos, hasta un productor más concentrado. Sin duda que hay distintos costos, hay distintos esquemas de producción, como tratamos de explicar técnicamente. Ahora, lo que tenemos que pensar es que si queremos que haya pequeños productores y diversificados sobre todo, la ganadería necesita mucho tiempo de inversión, necesita crédito de largo plazo para los pequeños productores si los queremos reconvertirlo, y sí hacer una referencia clara. La carrera de la agricultura en Argentina, si bien estamos hablando de carne, para dejarlo claro, es una carrera de escala. Gran parte del proceso de desaparición de productores en Argentina se debe a que la producción más viable, por su escasa planificación y por su manejo y por sus mercados internacionales de referencia, sigue siendo la agricultura, específicamente la soja. Entonces, cuando nosotros hablamos de la necesidad de una política de largo plazo, que se impulse la diversificación, tiene que ver con que un productor de 50 a 100 hectáreas, inclusive en la zona húmeda, en la pampa húmeda, en la zona núcleo de Argentina, para ser viable productivamente, sin duda tiene que entrar en un proceso de diversificación productiva, y la forma más clara de agregar valor adentro de la chacra es transformar en carne, digamos, transformar su propio grano en carne, es el proceso más sencillo. Ahora, para eso necesitamos sí una política a largo plazo, y no podemos dejar de decirlo, y avanzar en ese proceso de diversificación, que seguramente va a incluir soja, digo, y va a incluir maíz, y va a incluir otras producciones. Ahora, el problema no es la planta en sí, o la semilla, o la producción de soja, sino los excesos. Si la única producción viable en un país termina siendo la soja, se transforma en monocultivo, en extensión de la frontera agrícola, que nosotros creemos, por lo menos y hablo yo en particular, que es una particularidad, digamos, que en Argentina se traiga maíz o soja desde el norte del país, además del desmonte que se ha desarrollado, digamos, sin ningún tipo de control durante las últimas décadas en la Argentina, con el impacto ambiental que tiene, pero que además la huella de carbono que genera transportar granos más de miles de kilómetros al puerto, cuando se podría transformar en carne en esas zonas, bajo inversión, bajo crédito, y que puedan acceder productores más chicos, creo que ahí está gran parte de la clave del desarrollo. Ahora, en ganadería, sobre todo, y en ganadería vacuna, no vamos a tener resultados de un día para otro. Entonces, hay un punto que sin duda, si se quieren bajar precios al consumidor en determinados momentos, se tienen que sentar los distintos eslabones de la cadena, llegar a puntos de acuerdo y garantizar determinados cortes que tengan, digamos, que sean de acceso popular y a precios diferenciales, como lo dijo Carlos, innovando. Ahora, las medidas que se tomaron recién, nosotros no las podemos avalar bajo ningún punto de vista, porque creemos que en realidad no tienen nada de largo plazo y tampoco van a tener resultados para bajar esos 900 pesos al kilo que decía ahí una de las personas de las cuales estaba hablando.
Eso se puede llegar si se sientan todos los actores en la mesa y se determinan por lo menos un grupo de cortes de consumo popular que puedan ser subsidiados, que parte, obviamente, que los distintos labores de la cadena puedan, sobre todo de la cadena industrial y comercial, aportar en su esquema de rentabilidad su pedacito de rentabilidad para bajar los precios en una situación de crisis como tiene nuestro país en la actualidad. Ahora, eso es coyuntura, eso es corto plazo, y eso no nos soluciona el problema porque no se va a poder sostener en el tiempo y en el largo plazo si lo que se genera es, si no hay una inversión y que crece el número de cabezas y que crece el número de kilos producidos por hectárea, sin dudas eso tiene vida corta y no nos termina dando la solución definitiva de que podamos combinar una estrategia donde la Argentina se desarrolle, gane mercados exteriores, que eso genera ingreso de divisas, genera ingreso fiscal también, claramente, una transformación eficiente de la producción, y que eso pueda tener como contrapartida un acceso a cortes populares de carne y de alimentación accesible para la mayoría de la población. Acá hay una pregunta que quiero aprovechar que estuviste hablando, Esteban, porque es algo que estuve conversando con vos, que la preguntan en general, no creo que sea literal lo que proponen, pero hablan de que una Junta Nacional de Granos o de Carnes sería una posible solución, y agregan, ¿no? O quizás alguna institución estatal autónoma para establecer políticas de Estado ganaderas. Alguna vez conversamos algo de esto, vos me has dado el ejemplo de lo que se hace en Canadá con la industria láctea. Bueno, ¿qué opinas de esto y qué nos puedes comentar? Bueno, a ver, yo creo que la Argentina tiene que tener un desafío, y de mirar para adelante y dejar de mirar para atrás. Y lo voy a decir en los dos extremos donde nos veo. Yo tengo formación en la Federación Agraria, yo creo en el rol virtuoso del Estado y la necesidad de un Estado que intervenga para equilibrar los desequilibrios cuando el libre mercado no funciona porque se generan posiciones dominantes, oligopólicas, etc. Ahora, nosotros no podemos tener un país que vive del banquinazo entre sectores que pretenden volver a un esquema, si se quiere, de lo que fue el desarrollo agroexportador de principios del siglo XX, como alternativa, y que ponen de bandera eso, o volver a pensar en el IAP y las juntas como existieron en la década del 50 y hasta principios de los 90. Creo que tenemos que darnos un desafío y un debate un poco más profundo hacia el futuro. Hay esquemas a copiar, a rever. Yo creo que en estos esquemas, por ejemplo, y hay un esquema que quizás dentro de la política agropecuaria mundial, es para estudiarlo, reverlo, y es de los más claros del mundo, y es del país eje central del poder económico mundial, que generalmente dice para hacer lo que propone hacer afuera de su país lo que lo inversamente proporcional a lo que hacen ellos. Yo creo que la política agropecuaria, por ejemplo, estadounidense, surgida con la Farm Bill o la ley agrícola, como le dicen en Estados Unidos, a partir de la década del 30, establece una pauta de funcionamiento diferencial, porque esa ley, además de incluir determinadas herramientas fundamentales para los productores, como es seguros multirriesgo, seguro de precios, un montón de herramientas importantes para los productores, es la ley cuyo el 70% de presupuesto de la ayuda alimentaria, la ayuda social alimentaria de Estados Unidos, está regida por la ley agrícola. O sea que no hay una incompatibilidad en la discusión, los productores terminan discutiendo y defendiendo un proyecto de ley cuyo 70% del presupuesto generalmente establece la ayuda alimentaria. Y creo que hay que hablar, es un esquema virtuoso, que tendríamos que verlo, pero que tiene que ver con controles en determinados aspectos del mercado. Después hay experiencias muy interesantes para algunas producciones, como puede ser la lechería, que es el caso de Canadá, el caso mismo de Nueva Zelanda, si bien tiene una lechería netamente de exportación, diferencial, donde hay un comprador que es una cooperativa, que es quien compra prácticamente el 100% de la leche, pero está obligado a abastecer otras pymes. Hay esquemas para copiar y reaplicar para tener esquemas virtuosos de intervención, intervención pública-privada, de control, que puedan garantizar todo. Yo creo que tenemos que darnos el desafío de pensar conceptos y nombres nuevos que puedan generar también, porque necesitamos, hay cuestiones que si bien son disputas políticas y hay que darlas y discusiones,
pero que es necesario generar nuevas herramientas, nuevas agencias y pensarlo en código del momento histórico en el que estamos y pensando en una Argentina a 20, 30, 50 años y poder salir de este debate entre la Argentina agroexportadora de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y de quizás el IAPI de las juntas, que fue un modelo que sirvió en determinado momento y que quizás se podrían haber modernizado, pero creo que hoy tenemos que cambiar los parámetros de discusión y abrir una discusión más profunda. La Farm Bill se aprueba cada 5 años con un presupuesto y establece el funcionamiento agrícola de un país cada 5 años. Me parece que eso es netamente, por lo menos claro, ventajoso, y de equiparar en un mismo esquema todo lo que es la ayuda social alimentaria por ley al lado de los beneficios para los productores, porque acá podemos hablar, hay una crítica de un sector de los productores que puede decir, bueno, retenciones sí, retenciones no, esto, aquello. El tema es que hablamos de la intervención virtuosa por un lado que es necesaria, ahora también necesitamos las herramientas para que los productores chicos sobre todo no se caigan del mapa. Cuando hay una sequía muy fuerte o cuando hay un proceso ambiental de impacto muy fuerte, que hay grandes pérdidas, no hay un esquema ni de rescate ni de apoyo que funcione en nuestro país para rescatar, y los que se caen del mapa son los productores más chicos. Y si hay una sequía muy fuerte, como sucedió en algunos años en el norte de Santa Fe, donde no había ni siquiera agua para que tomen las vacas, las asistencias generalmente llegan tarde, es más, los sistemas son extremadamente burocráticos, y esto abarca desde las administraciones municipales, comunales, provinciales y nacionales. Es un esquema que quizás yo digo que tenemos pautas de funcionamiento administrativo burocrática de la década del 70 o del 80 y estamos en otro momento histórico y necesitamos pensar para el futuro. Si me dicen a mí, necesitamos construir herramientas que equilibren, que controlen y que equilibren las posiciones, sobre todo las posiciones dominantes en los mercados existentes, como puede ser de grano, en la lechería, es altamente claro lo que sucede con las posiciones dominantes de la industria, donde los productores ni siquiera saben a qué precio van a cobrar la leche ni cuándo el día que la están entregando. Ahora eso hay que ponerlo en discusión y construir las herramientas con los actores en la mesa y también, como decíamos al principio, sosteniendo un objetivo. Acá me parece que hay un objetivo claro que tiene que ser el crecimiento del país, el desarrollo, la generación de mano de obra, pero hay los dos extremos de la cadena que son fundamentales, porque sin producción no hay comida, y los productores que siempre más lo sufren son los más chicos, y necesitamos, por otro lado, garantizar el acceso al alimento a la mayor cantidad de la población en mejores condiciones. Creo que tenemos que poder darnos ese debate. Si vos me decís hoy, creo que hay muchas herramientas para analizar, estudiar y trabajar y proyectar a largo plazo, pero creo que implica salir de la coyuntura, avanzar hacia un pacto, yo digo normalmente hacia un pacto productivo nacional a largo plazo, que nos permita salir de esta lógica de conflicto permanente, que, a mí como productor agropecuario no me gusta estar siempre en el tapete de la discusión, y también ser utilizado por sectores políticos a favor o en contra del lugar que se mire, pero no me gusta ni ser ni el malo ni el bueno de la película. Simplemente como país me gustaría tener un proyecto productivo nacional y de desarrollo nacional a largo plazo que esté claro, que esté avalado, y que pueda tener, que si viene una fuerza política más de derecha o más de izquierda, pueda tener cambios, pero aquí hay un núcleo que no se mueve. Ni Pinochet se animó a privatizar el cobre en Chile. Y acá la verdad es que necesitamos un esquema de sostenimiento en el largo plazo y de discusiones que nos tenemos que dar con estatura política, y que bueno, eso exige, por un lado, como productores, salir de este discurso que tienen algunos sectores que se creen la reserva moral del país. Los productores somos simplemente productores agropecuarios que trabajamos, generalmente vivimos en el interior, no somos reserva moral de nada, somos simples laburantes, como es el laburante de una fábrica que no llega a fin de mes, o como una cantidad de actores. Nuestra función es producir alimentos, tenemos que garantizar el alimento a la población en el mercado interno y también aprovechar las oportunidades de desarrollo del país hacia el mundo, porque es una de las industrias más pujantes que tenemos. Ahora, bajar el copete de que no somos reserva moral de nada, somos simples laburantes como el resto, pero poder establecer pautas de funcionamiento a mediano y largo plazo que favorezcan no solo a los productores, sino al país en general. Bueno, veo que me contestaste dos preguntas que apuntaban un poco hacia lo mismo, porque se habló de Junta Nacional de Carne de Grano y también
algo parecido a lo que fue el DIAPI. Claro, cuando dije que no llegaban a fin de mes, porque Gastón por ahí no se tiene cierta animosidad, no dije los productores que no llegan a fin de mes, está hablando de los laburantes que no llegan a fin de mes. Aunque, a ver, en la bolsa hay un montón de cuestiones. Yo estaba planteando específicamente de los laburantes que no llegan a fin de mes. Hoy, pandemia de por medio, también tenemos que reconocer que somos un sector que hemos podido trabajar y por eso también, desmitificar estas cuestiones. No somos ni buenos ni malos, pero sí eso no indica de que la Argentina se dé un debate profundo de política agropecuaria a largo plazo en beneficio del país. Bien, acá Juanjo, querías hacer un comentario antes de seguir con las preguntas. Sí, perdón. Yo soy Juan José Sánchez, soy subsecretario de Economía Social de la Municipalidad de Valle Viejo. No soy un especialista en el sistema de carne argentino, pero conozco lo que pasa en mi territorio y yo quería poner sobre la mesa también las cuestiones que tienen que ver con un territorio que es en la periferia de la periferia, digamos. O sea, yo vivo en Valle Viejo, digamos a 12 kilómetros de la capital, vivo en lo que es el Gran Catamarca. En el Gran Catamarca comemos efectivamente carne cordobesa. Acá se hace, por ahí está de moda hacer alfalfa, se hace la alfalfa, se lleva a Córdoba, a Santiago del Estero, no sé qué otros lados se vende, y si queremos comer carne buena, viene la carne de Córdoba. Hay faena acá, digamos, es pequeña, pero digamos también que, por ejemplo, el coronavirus entró por un chofer de camión de una empresa que es oligopólica acá, de un frigorífico, que viaja de Córdoba a Jujuy permanentemente, ¿no? O sea, y bueno, esas cuestiones son las que a mí me parecen que hay que trabajar, evidentemente. Además de todo lo que ya se dijo, con lo cual, no sé, entiendo lo que se plantea, entiendo lo que están planteando, pero digo, acá hay cuestiones que son más, o hay otras cuestiones, digamos, que tienen que ver con lo que pasa en el interior del interior. O sea, a ver, yo trabajo con productores familiares ganaderos. Son productores familiares que faenan a campo, que no tienen posibilidad de tener un registro, que no lo tienen y no lo van a tener. Y, digamos, sacando el Valle Central, digamos, la zona urbana del Valle Central, y algunas zonas urbanas importantes del interior, que son muy poquitas, todo lo demás, la carne que consumen es carne local, faenada a campo. Entonces, eso, digamos, cuando hablamos de la vuelta al campo, cuando hablamos de la necesidad de producir arraigo, de generar arraigo, tenemos que estar pensando en estas cuestiones también. Digamos, sumo a lo que ya se está diciendo, ¿no? Digo, la complejidad argentina también incluye estas cuestiones. Yo hablo de lo que sé de Catamarca, puedo hablar también de algunas otras cuestiones de otros lugares del país, puedo hablar muy bien de lo que es el problema cabritero. Catamarca en los censos agropecuarios, no recuerdo exactamente el último, pero en los anteriores Catamarca no producía ni un cabrito, porque son establecimientos que no son censables, no aparecen en las estadísticas. El cabrito catamarqueño va a Córdoba, se faena en Córdoba, va al frigorífico y después nosotros compramos el cabrito catamarqueño, lo compramos en la carnicería que vino desde Córdoba. O sea, esa locura, o sea, en el último gobierno popular, digamos, hubo un plan de poner 9 frigoríficos para animales menores, para, digamos, frigoríficos versátiles, públicos, digamos, para animales menores y mayores. Puedo estar errándole en algunas cuestiones, pero trabajé en el proyecto de Catamarca. El frigorífico está todavía parado, nunca se puso en funcionamiento. Entonces yo lo que creo es que tenemos, digamos, digamos, no hay frigorífico, creo que ahora puede ser que haya uno,
pero no hay frigoríficos para cabritos, para animales menores, en Catamarca. No sé, puedo estar errándole porque creo que hay uno, no estoy muy seguro. Ni que hablar de los camélidos, digamos, que en la puna es algo muy común. Bueno, no está tipificado. Ahora creo que puedo estar errándole y puede estar tipificado recientemente en el Código Alimentario, pero no se podía faenar. Una carne de llama se consumía cuando uno va a la puna y ahí podía consumirla. Pero no, digamos, es algo muy típico de la zona y es algo que se puede desarrollar muy bien. Entonces, yo lo que digo es esto, para no ocupar más tiempo. Digo, a mí me parece que todo lo que se está planteando, lo que se dijo en relación a los productores familiares, yo me voy a centrar en los productores familiares, porque creo que acá están, digamos, se mezcla, hay un problema también que tiene que ver que el negocio de los grandes productores está enganchado en este sistema de carnes argentinos, perdón, el negocio de las corporaciones están enganchados, por lo que están diciendo, en el sistema de carne argentino con los productores familiares, y los que llevan la de perder son los productores familiares, ¿no? Digo, a mí me parece que uno de los problemas centrales tiene que ver con un complejo, lo voy a decir así, pero con un complejo de pueblo. O sea, nos acompleja ser pueblo. Queremos ser todos citadinos. Todos queremos ser habitantes de las ciudades. Entonces, el peso más grande está puesto en la renta de los habitantes de las ciudades. Esto como gobierno lo estoy diciendo. En los gobiernos, el peso se pone, o sea, la inversión, digamos, el Estado hace inversiones para que las ciudades vivan bien. Y esto lo digo con vergüenza, mi propia municipalidad lo está haciendo. ¿No? Nos preocupamos para que las avenidas estén bien, que todo. Ahora no tenemos un frigorífico de cabritos. O sea, es una locura total, y esto debe pasar en todo el sistema de carne argentino. O sea, esta cuestión me parece, también está dentro de lo psicológico, evidentemente, que me parece que hay que revertir, es este complejo de pueblo. Hay que poder decir que somos un gobierno popular y que estamos por las causas populares, y dejarnos de joder con poner la guita o poner las cosas en las cuestiones de las grandes ciudades. Entonces, pensar los problemas de las localidades, pensar realmente en lo que pasa localmente, y pensar no en los negocios, sino en el trabajo de los pobladores, en aquello que... A ver, si se carnea a campo, ¿por qué voy a estar... A ver, ¿cómo podemos intervenir ahí para generar sistemas que sean a campo y que sean sanitariamente eficientes? No se puede hacer, todo tiene que ser a lo grande. Entonces, perdonen esta catarsis, pero últimamente en los Zoom me pasa que empiezo a hacer catarsis. Te quiero hacer una referencia breve, porque es clave igual lo que dijiste. Digo, y tiene que ver con los 900 pesos de carne y con el funcionamiento de lo que decías en parte. Y yo soy de un pueblo del núcleo Pampa Húmeda. Digo, acá la carne, en mi pueblo, la carne de carnicería, en promedio, ronda los 500, 600 pesos, más o menos. ¿Pero por qué? Porque hay mucha faena clandestina, como estabas diciendo vos. ¿Está mal? No, ¿sabés qué pasa? Que el lobby de los grandes frigoríficos en su momento hizo cerrar prácticamente todos los mataderos locales, donde los carniceros de nuestro pueblo le compraban el novillo al productor directamente, faenaban el matadero y vendían. La práctica se sigue sosteniendo y es lo que garantiza en el interior precios diferenciales que se debería formalizar. Han existido en algunos lugares intentos de gobiernos provinciales, de gobierno nacional, de avanzar en procesos de salas de faena móvil, etcétera, que para el interior, para pequeñas localidades, son viables y eso permite saltear la cadena, bajar los precios, una eficiencia tremenda pensando en el interior. Volvemos a lo mismo, el problema es qué hacemos con las grandes ciudades.
porque ese fenómeno que nosotros culturalmente se mantuvo en la ilegalidad, si se quiere, por fuera de la reglamentación del SENASA, que todos lo conocemos y que sin embargo en los pueblos sigue funcionando. Que no me escuche gente del SENASA, pero es la verdad. Pero en las grandes ciudades se complica más. Y es ahí donde quizás algunos sectores concentrados tienen mayor influencia cotidiana. Por eso tenemos que pensar el desarrollo de la ganadería desde el interior, pero también el impacto del consumo en las grandes urbes, donde está la mayor cantidad de la población y donde se siente. Ahora, en el interior hay un esquema de política pública que sería permanente, si se adaptan las condiciones del SENASA con las agencias de sanidad provincial, etcétera, se pueden generar condiciones diferenciales de precios que existen en la informalidad permanente. Digo, un carnicero, por lo menos en mi pueblo, debe estar comprando el 20, el 30, el 40% de media res, y el resto es todo faena informal, pero es con esa faena informal que está bajando el precio al consumidor. Bueno, yo no quiero interrumpir, en realidad sí, porque tenemos que ir cerrando, porque tenemos algunos, o diría todos, los expositores que se tienen que ir y no hay reunión sin los expositores. Así que bueno, no sé si, acá están contando varias cosas, no sé si quieren hacer un último comentario final, Rubén, Carlos, Esteban, los expositores. Quedaron algunas preguntas sin contestar, pero me parece que queda bastante claro. Lo poco que quedó sin contestar es muy poquito. Así que me parece que la moraleja está clara, ¿no? Pero adelante, se lo dejo a ustedes. No, sencillamente que bueno, que esto forma parte de la complejidad de Argentina como tal, y más aún de la complejidad de su ámbito rural y sector agropecuario. Y esta es la idea, de ir bien al hueso, de ver los problemas y las cosas bien de cerca, meternos en eso. Y bueno, y para eso llamar a los que están en las cuestiones concretas. Seguramente quedará un tendal de preguntas, de inquietudes y demás, y más allá de algún que otro comentario que no intentó precisamente contribuir, sino todo lo contrario, creo que el resto ha hecho aporte, la abrumadora mayoría ha hecho aportes muy valiosos. Esto recién empieza y esperemos que, bueno, que sea los comienzos de una reversión que se hace necesaria en nuestro país ya desde hace décadas. Así que bueno, el cierre se lo dejamos a Esteban y a Carlos, agradeciéndole desde ya, ¿no?, su participación, que ha sido muy valiosa, y desde ya quedamos conectados. Bueno, con Esteban venimos conectados hace años ya, con Gustavo, que anda allá en Maipú en sus pagos, y a Carlos, bueno, tenemos la oportunidad de conocerlo por este medio remoto, pero ya va a llegar el momento que vamos ahí para sus pagos, ahí vamos a tirar algo a la parrilla seguramente. Así que cedémosle la palabra a ellos y que sean en definitiva los que cierren, ¿no? No sé, Carlos, si estás por ahí. Yo de mi parte es sencillo, sé que discutir el tema agropecuario en Argentina tiene quizás posicionamientos a veces extremos, esquirlas, dan vuelta, pero si necesitamos construir soluciones es a partir del diálogo y a partir de la política pública, y pensando en el mediano y en el largo plazo, sin perder de vista las urgencias. Creo que ese es el gran desafío. Nosotros siempre, por lo menos en mi formación, siempre pensamos en decir, bueno, ¿cómo creemos en un campo que vaya más allá de la evaluación de los miles o de los millones de toneladas que se producen, sino de cuánta gente la produce y para quién y cómo? Creo que esa es parte de la discusión que nos tenemos que dar, que es lo que ha pasado dentro de un sector que tiene diferencias, que no todos somos iguales, ni en todas las provincias somos iguales. Hay particularidades que hay que ser tenidas en cuenta, y que ahí es fundamental construir esta lógica de que la producción agropecuaria, además de resultados económicos, implica resultados sociales, culturales, y que pensar un país desde ese lugar es un desafío muy grande. Por eso, de mi parte, a nivel personal, saludo un proyecto como la ley de la Marcha del Campo, porque plantea, más en este contexto de pandemia, una discusión de país, pensándolo desde el interior,
y no simplemente desde los ejes de concentración poblacional, que en realidad son los lugares donde se nos hace más difícil de pensar soluciones estructurales para las cosas. Creo que eso es lo que nos aporta la Marcha del Campo, y bueno, el agradecimiento a todos, y siempre abierto al debate, a que nos contacten, a que nos planteen. Nadie, ni ninguno de nosotros podemos tener más conocimiento o menos, pero tenemos la verdad revelada. Podemos estar equivocados, podemos tener diferencias. Lo que nos va a aportar sin dudas es el debate, la clarificación y las buenas intenciones, que por lo menos de los que estamos acá y que conozco, creo que todos estamos en ese camino. Así que desde ya, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Bueno, ¿algún comentario? Bueno, muchísimas gracias, la verdad, que por invitarme para hablar de lo que me apasiona, que es la carne, la ganadería. Y la idea es, más que nada, generar un debate, tratar de explicar desde lo intrínseco de cómo funciona el sistema de carnes argentino y plantear desde el lado positivo, que es un sistema muy valioso, que tenemos grandes fortalezas, que tenemos un gran sistema de producción, que tenemos miles de productores, y entender cómo funciona, ni reír ni llorar, sino comprender, para poder escuchar desde otra forma a los distintos sectores y poder hacer que escuchen desde la autoridad o donde sea, de cómo podría funcionar de manera mejor, más eficiente y beneficiando al conjunto de la población, aprovechando la fortaleza que tenemos, de ninguna manera atacando a algún sector. Entonces, bueno, fue mi idea, espero que haya sido claro, que les hayan gustado, que hayan podido entender algunos de los conceptos. Por ahí hay conceptos técnicos un poco complicados, pero mi idea es tratar de acercarlo a lo más meticuloso, a lo más intrínseco, para que entre todos podamos pensar. La idea es pensar los problemas y pensar cómo funciona una de las actividades más valiosas que tiene la Argentina, y que sin embargo tenemos casi ese síntoma, ¿no? Ese síntoma de padecerlo, como que no podemos disfrutar de una de las cosas que mejor tenemos, que es la carne argentina, y que es realmente la mejor y que cada vez mejor la producimos en gran cantidad, en gran calidad, gracias a los productores y gracias a todo el sistema que funciona en forma interactiva. Y sobre todo, me saco el sombrero, lo dije al principio, por eso lo nuestro creo que no es de la queja, sino de la propuesta, sacarse el sombrero al consumidor argentino, que a pesar de todo sigue consumiendo carne y sigue sosteniendo el sistema de carne, y a los productores, que son los dos eslabones más castigados dentro de este sistema tan especial, tan jugoso y tan importante que tenemos, y que tenemos que disfrutarlo, valorarlo y empezar a pensar desde otro lugar. Estos problemas da para mucho más. Muchísimas gracias por la invitación y dispuesto a estar cuando ustedes lo dispongan. Bueno. Esteban, una cosita, no, antes de cerrar, no sé si María Rosa nos quiere dirigir unas palabras. Creo que estaríamos atentos a lo que nos diría. Gracias Esteban, gracias Esteban por dos, puse ahí, por el Sargioto y Mota, y a Carlos y al Turco siempre, la verdad, agradecer, y a Juanjo también, porque conocí la intención de los frigoríficos en Catamarca y me parece increíble que no estén en funcionamiento. A todos los que hablaron, a Chochín, que empecé a entender un poco algunas cosas. La verdad que nosotros creemos que la ley tiene que ayudar a pensar en el repoblamiento de la Argentina, y por supuesto que es un proceso a mediano plazo, pero si no arranca, no empezaremos nunca. Entonces, en paralelo que gestionamos que la ley sea ley, creo que las iniciativas que tienen que ver con ir generando esta posibilidad ayudan, porque a veces las leyes ocurren más desde afuera hacia adentro que desde adentro hacia afuera, del Congreso por lo menos. Y una vez que esta ley se vote, que yo creo que no va a tardar mucho, estamos ya con un dictamen borrador para tratarla en el Congreso, vamos a necesitar de mucha fuerza política entre todos para hacer que ocurra con celeridad, por lo menos lo que nosotros planteamos primero, que es un primer relevamiento de tierras y y que los pobladores de esas tierras no se vayan, esto que decía Esteban, esa migración a las ciudades, y después pensando en cómo repoblar con gente que se ha ido. En general, yo soy de un pueblo
chico, pero de la Pampa Húmeda, de Rojas, provincia de Buenos Aires, pero cuando vine al conurbano, todos los que viven en el conurbano, que vienen del interior, en algún momento de sus vidas quieren volver, porque allí están no solo las raíces, sino las buenas experiencias, la cercanía, y me parece que eso tenemos que trabajarlo junto con los jóvenes y las jóvenes que en el conurbano estallado tampoco encuentran sentido. Creo que tenemos todo para hacer, y lo vamos a hacer. Gracias, muchas gracias por esta reunión que fue excelente. Muchas gracias. Gracias a vos, María Rosa. Muchas gracias, Bueno, María Esteban. Rosa. Bueno, sí, Gracias. cualquier cosa, estamos en las redes, se pueden comunicar, nos pueden enviar un mail, nos pueden escribir por Instagram, Facebook, Twitter, lo que gusten, para todos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por Y venir. también, disculpame, una última mención a Marta, que de Cuidadores de la Casa Sí, Común. por favor, ¿cómo nos vamos a olvidar? Que están presentes compañeros y compañeras de Misiones, de San Luis, de San Pedro, de Santa Fe, Capitán Bermúdez y de La Rioja, ¿no? A pesar que alguno anda con el COVID, bueno, quería hacer una mención especial a la intervención de Marta, que le mandamos un beso grande Sí, también Marta, de acá, no sé si Cuidadores querés de la Casa. saludar o te alcanza con que saludemos por vos. No, gracias a ustedes y sepamos todos y todas que el Movimiento Cuidadores de la Casa Común acompaña este proyecto, lo hecho propio. Para nosotros es una brújula, vamos para allá, con toda nuestra fuerza y nuestro compromiso. Listo. Muchas gracias, Marta. Bueno, muchas gracias a todos. Los saludo. Listo. Buenas noches a Buenas todos. noches.